Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Virtualis les da la bienvenida y agradecemos su asistencia a la conferencia Requisitos para recibir subsidio de nómina y para reapertura de empresas autorizadas, que desarrollaremos con nuestra conferencista invitada Claudia Rivera Rodríguez. Soy Gloria Tafanelo y junto con Iván Marrugo estaremos para servirles en lo que necesiten. Virtualis es un centro de negocios ubicado en la avenida Jiménez del barrio Manga en Cartagena, donde podrás encontrar todos los servicios necesarios para darle una importante imagen corporativa a tu empresa o negocio. En Virtualis encuentras desde dirección comercial, oficinas virtuales, puestos de trabajo individuales y oficinas amobladas para tu equipo de trabajo. También alquilamos salas de juntas y ponemos a disposición nuestra aula virtual para reuniones, conferencias y capacitaciones. Te invitamos a conocer todos nuestros servicios en www.virtualis.com.co. Algunas recomendaciones antes de iniciar. Nuestro conferencista dará inicio a su conferencia a continuación y aproximadamente a las 11:45 daremos paso a la sesión de preguntas. Para esto podrás preguntar a través del chat o a través del micrófono levantando la manito que aparece en tu panel. Sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia Requisitos para recibir subsidios de nómina y para reapertura de empresas autorizadas que desarrollaremos con nuestra conferencista invitada, Claudia Rivera Rodríguez. La doctora Claudia Rivera Rodríguez es abogada titulada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, especializada en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad del Rosario. Cuenta con 15 años de experiencia como asesora, capacitadora y auditora en el área de Derecho Laboral, Comercial, Corporativo, Cambiario, Derecho Aduanero, Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Es socia fundadora y directora de proyectos de la firma Marrugo Rivera y Asociados y gerente administrativa en el Centro de Negocios Virtualis www.virtualis.com.co. Bienvenida, doctora Claudia. Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, a todos muchas gracias también por acompañarnos hoy en esta conferencia. Les damos la bienvenida y bueno, estamos aquí a sus órdenes para aclarar pues las dudas que tengan en este tema tan importante, bueno, y tan reciente como es el decreto expedido por el gobierno para otorgar esos subsidios de nómina para la reapertura de las empresas autorizadas. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Gloria, ya ahí están viendo, ¿cierto? La pantalla. Ok. Entonces, bueno, para empezar, pues como les decía, mi nombre es Claudia Rivera, soy abogada, asesora empresarial, también en comercio exterior de la firma Marrugo Rivera y Asociados con nuestra marca Fiturlex. Entonces, estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten con relación a todo este tema de sus empresas, el manejo del personal en este tiempo, el tema de contratos, que también es un tema que en estos días pues ha tenido muchas inquietudes, ¿no? Por toda la situación pues que se está viviendo actualmente. Entonces, han sido muchos cambios. ¿Sí? Les agradecemos mucho si por favor nos ayudan apagando el micrófono y al final pues vamos a hacer una sesión de preguntas. Bueno, entonces como les decíamos, pues estamos a sus órdenes para todo lo que necesitan sobre este tema de los contratos, nómina, manejos de personal y todo lo necesario para afrontar toda la situación frente a esta pandemia que pues ha afectado a todas las empresas. Bueno, entonces vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia sobre este decreto que es el 639 del 2020. En los considerandos de este decreto, ¿qué son los considerandos? Es eso que el gobierno tuvo en cuenta al momento de expedir el decreto. O sea, desde hace mucho rato las empresas estaban pidiendo auxilios, ¿no? O sea, ayudas del gobierno reales, porque sí, se hicieron de pronto algunos ajustes
aplazamiento un poco, porque no total, de temas tributarios. Se aplazaron plazos para presentar o renovar cámaras de comercio. De pronto también perdón, es que estamos aquí. Gloria, ¿nos ayudas porfa a silenciar los micrófonos? Perdón. Listo, ahora sí. Bueno, entonces seguimos. Entonces, de pronto han salido algunas cosas, pero la mayoría de las empresas en Colombia estaban pidiendo esas ayudas reales del gobierno y era algo que estábamos realmente necesitando todas las empresas. Entonces, esa es la razón por la que sale este decreto 639 para ayudar y subsidiar un poco la nómina de los trabajadores. Inicialmente, el gobierno había prometido, por decirlo así, que el subsidio iba a ser pues total, ¿no? Pero realmente no hay recursos para poder cumplir esta promesa y bueno, salió un auxilio que es del 40% o hasta, porque ahorita vamos a ver, la norma dice hasta. Entonces, de todas maneras, es una ayuda y pues es bien recibida. Entonces, hoy vamos a conocer cómo podemos acceder a estas ayudas o este subsidio o este aporte que nos está dando el gobierno. Entonces, lo primero es entender por qué se hizo. En los considerandos dice que a pesar que se previó la reducción del flujo de caja de las personas y las empresas, no se podía prever que la crisis generada por el coronavirus afectaría con tal magnitud a las empresas. O sea, el gobierno inicialmente cuando sucedió todo este tema de la pandemia, cuando pensó vamos a dejar a la gente 2 meses en su casa, como ha sido hasta el momento, y que bueno, finalmente por temas de salud ha sido bueno, no lo podemos negar. Pero ahí es claro y me encanta cómo el gobierno también lo confiesa, por decirlo así. Y es que ellos previeron que las empresas probablemente iban a tener una reducción del flujo de su caja, que no van a vender, ¿sí? Por 2 meses, porque fíjense que nos han ido alargando cada 14 días, 15 días. Pero ellos no se imaginaron, nadie lo previó, que esta crisis generada por las empresas iba a afectar en gran manera a la mayoría de las empresas hasta llevarlas a un cierre total. O sea, y la realidad es que la mayoría de las empresas en Colombia no tenía este capital que de pronto pensaba el mismo gobierno que sí tenían, y aún la DIAN, que es quien siempre nos está cobrando los impuestos y el recaudo y todo eso, no se esperaban que las empresas no tenían con qué pagar nómina por más de 2 meses o que no iban a poder sostenerse ni pagar sus arriendos. Entonces, es la razón por la que ha llevado al gobierno a darnos estos auxilios a las empresas. Entonces, quiero mostrar un momentico aquí esta encuesta. Todo esto como introducción a lo que luego vamos a ver, pero es muy interesante ver esta encuesta de Confecámaras que hicieron a todas las empresas, pues la mayoría que contestaron, una encuesta digital, ¿sí? Especialmente realizada por la Cámara de Comercio de Cartagena y de Santa Marta. Entonces, en esta encuesta podemos ver que la mayoría de las empresas que contestaron la encuesta, el 94.3% son microempresas, o sea, es un panorama general del país y es la verdad, o sea, las empresas grandes en Colombia no son tantas, la mayoría son microempresas y son a quienes realmente en Colombia no tienen mayores beneficios tributarios, sino que los beneficios tributarios son para las empresas grandes y el resto de la carga está sobre estas empresas pequeñas que son las que generan la mayor cantidad de empleos también en el país y lo hemos evidenciado en estos días. Entonces, la mayoría de las empresas, el 43% es del sector servicio y un 37% es del sector comercio. Te muestro todo esto porque nosotros tenemos que saber también cómo está la realidad del país frente a este tema, cómo está nuestra empresa frente a la situación que se está viviendo. Entonces, aquí nos dice cuál es la percepción de las medidas tomadas por el gobierno. La mayoría, el 93%, está de acuerdo, obviamente, porque nadie ha dicho, a pesar de la crisis que estamos viviendo, nadie ha dicho, pues no, la medida no estuvo bien. Obviamente es necesario proteger la salud. También se preguntaba, desde la entrada en vigencia de estas medidas, si sus ventas han disminuido, han aumentado o se han mantenido igual. El 94% de las empresas reportaron una disminución en sus ventas, solamente un 0.7% han aumentado porque realmente
hay empresas que han aumentado sus ventas. Hay empresas que en este tiempo lo que vendían, los productos de salud, por ejemplo, ahora todos los productos necesarios para la bioseguridad, los alimentos inclusive han aumentado las ventas. Entonces, esto es real, pero la gran mayoría de empresas en Colombia disminuyeron sus ventas. Entonces, por eso se hicieron necesarias todas estas medidas, y les muestro esto porque fue algo que tuvo en cuenta el gobierno. Esta encuesta la tuvo en cuenta el gobierno para poder expedir esta norma o este programa de apoyo al empleo formal, PAEF, como se llama. Entonces, aquí nos pregunta, ¿qué medida está implementando su empresa para enfrentar la situación provocada por el COVID? El 17% ha cerrado efectivamente, otros han recurrido a crédito formal, aquí les muestro las estadísticas. ¿En qué han invertido el dinero? Entonces dicen en dotación de empleo, en tecnología, adecuación de locación, cambio de modelo de negocio. Muchas empresas han tenido que innovar en este tiempo y hacer reajustes en su modelo de negocio para poder sobrellevar esta situación. Algunas han cerrado totalmente, lo cual es muy triste. Triste y lamentable que algunas empresas hayan tenido que cerrar, pero así. Y otras han tenido que recurrir incluso al crédito informal. Vamos avanzando. ¿Qué medidas está implementando su empresa para esta situación? Algunas empresas han reducido su planta personal, y aquí en esta parte es donde me quiero concentrar en esta estadística, porque se refiere al tema laboral y es lo que el gobierno quiere proteger en este tiempo. Fíjense, el 12% de las empresas encuestadas redujo su planta personal. O sea, algunos tuvieron que realizar despidos, así el ministerio haya dicho que no. Y han dicho, bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos y vamos a asumir lo que haya que asumir, pero pues no podemos pagar, ¿sí? Otros han optado por vacaciones anticipadas, o sea, acogiendo las recomendaciones del gobierno, trabajo desde casa, jornadas por turno, modificación de contratos, suspensión de contratos, vacaciones colectivas, auxilio a empleados, licencias no remuneradas. Algunos también, casi el 6.9%, ha dejado los contratos en igual condición, y otros no han tomado medidas. Entonces, frente a este tema, nosotros pues, y nuestras empresas, seguramente los que están aquí en esta conferencia son aquellos que dicen, yo quiero mantener mi planta personal, necesito mantener mi planta personal, y por eso pues quiero optar por este subsidio que nos está dando el gobierno. Entonces, aquí por último quiero mostrarles esta cifra. Dicen, suponiendo que las condiciones actuales del país se mantengan, ¿cuántos meses podría subsistir su negocio con recursos propios? Y el 84.2% dijo 1 o 2 meses. No hay para más. Solamente el 0.8% de las empresas encuestadas, que fueron bastantes, dicen que pueden aguantar 12 meses. El resto, como ven, pues no pueden. Entonces, a la mayoría de las empresas en Colombia le interesa en este momento la disminución de sus ventas, el pago a empleados, desempleo, bueno, y todo lo demás. Entonces, esta encuesta la pueden encontrar en Confecámara, es muy interesante, como les decía, para que sepamos también cómo está el mercado, ¿no? Entonces, vamos a empezar entonces. Vamos a seguir pues con nuestro tema, y lo primero es, ¿qué es el PAEF? Que es este programa de apoyo al empleo formal, ¿sí? Que ha destinado el gobierno para apoyar nuestras empresas. Lo ha hecho con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, y va a ser un apoyo mensual, lo vamos a ir diciendo y lo voy a repetir muchas veces, es por 3 veces, ¿sí? 3 veces podemos pedir este apoyo al gobierno. Durante los meses de mayo, junio y julio, nada más. Son los 3 momentos donde podemos pedir este apoyo. Cada vez que lo hagamos, tenemos que presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos que ahorita vamos a explicar. Este apoyo es de naturaleza estatal, ¿sí? O sea, el Estado directamente de sus recursos que vimos aquí del Fondo de Emergencia está sacando el dinero para poder cubrir esto. Eso es muy importante porque además genera unas consecuencias también jurídicas en torno a sanciones, en torno a las entidades que van a estar haciendo control de esto, que los recursos se usen realmente para lo que se ha solicitado, y las consecuencias que puede haber incluso penales cuando estos dineros se usan para una destinación distinta de la que nos establece la norma. Porque el propósito de esta, como lo vemos aquí también,
es proteger el empleo formal durante la pandemia. Entonces, al decir empleo formal, va excluyendo también ese empleo informal o incluso los autoempleados, se los voy diciendo de una vez, lo vamos a ir viendo durante la conferencia, pero las empresas, personas naturales, ¿sí?, no entran dentro de este apoyo. Para las personas naturales que están registradas en Cámara de Comercio y que incluso tienen varios empleados reportados en su planilla, el gobierno está preparando otro decreto para poder también darle apoyo porque son empresas que están generando empleo. Pero lo que se ha aclarado, pues a través de comunicados del ministro de Hacienda, es que fue muy difícil hacer que las personas naturales encajaran en este decreto porque era necesario determinar en qué momento una persona natural que se tiene registrada a sí misma en su nómina llega realmente a ser empresa. Entonces el gobierno determinó que se entiende que es empresa una persona natural que tiene más de 3 empleados, ¿sí? Porque muchas de ellas, los 2 primeros empleados son la misma persona, el dueño de la empresa y su cónyuge. Entonces, en ese momento no es empresa, sino hasta el tercer empleado. Entonces, para que lo tengamos presente. Este programa busca apoyar el empleo formal. Entonces, vamos viendo quiénes son los beneficiarios del programa. Los beneficiarios del programa son las empresas, ¿sí? Las empresas para poder cubrir el salario de sus trabajadores. Entonces, este beneficio no lo pueden solicitar los trabajadores directamente, sino las empresas son quienes lo van a solicitar. Como aclaraba antes, está dirigido a personas jurídicas, no personas naturales por el momento, hasta que salga ese decreto que probablemente pues, va a cubrir a las personas naturales, pues el gobierno entiende que hay empresas muy grandes, son empresas muy grandes, pero siguen siendo personas naturales. Entonces, vamos viendo los requisitos para que una empresa pueda ser beneficiario de este programa. El primero es, bueno, personas jurídicas, como lo mencionábamos, luego haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020. Esto es súper importante, o sea, son las empresas de 2019 hacia atrás. Y varias, pues, ya empresas nos han preguntado este tema. Empresas que se han registrado este año, que tienen sus empleados en la planilla y lamentablemente no van a poder acceder a este beneficio porque son empresas antes del 2020. Seguramente el gobierno, en aras de también proteger que sean empresas un poco más estables y que no se vaya a generar ahora la situación que de pronto personas empiecen a constituirse como personas jurídicas para poder acceder al beneficio. Seguramente es parte de eso también, que está este requisito. Constituidas antes del 1 de enero de 2020. Segundo es que el registro mercantil haya sido renovado en el 2019. O sea, las empresas del 2018 hacia atrás deben haber renovado su matrícula mercantil en el 2019. ¿Qué significa? Que tienen que ser empresas que están trabajando, o sea, están funcionando en este momento, no están ahí en papel, sino que realmente están teniendo sus actividades. Por eso se exige que hayan sido renovadas en el 2019. Las empresas que fueron creadas en el 2019, pues ellas están amparadas también por su creación. El tercero, y de pronto es uno de los que ha generado más inquietudes en estos requisitos, es que se debe demostrar la necesidad de este aporte. O sea, las empresas que de pronto han crecido en este tiempo, porque también las hay, esas empresas que han aumentado sus ventas no necesitan este aporte. Este aporte lo necesitan las empresas que han disminuido el 20% de sus ingresos, ¿sí? ¿En qué momento lo han disminuido? El decreto no lo dice, este decreto no lo establece. Hay un comunicado del ministro, que ahorita lo vamos a ver, él explica que vamos a tomar como referencia las ventas de abril de 2019, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a tomar como referencia. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero es necesario demostrarlo y ya vamos a ver cuáles son los documentos necesarios para demostrar esto también. Como les decía, este programa es máximo para 3 ocasiones, mayo, junio y julio. Puede ser que tú en mayo demuestres que tus ventas estuvieron bajas efectivamente, o sea, ahorita en mayo se presentarían documentos de abril, pero puede ser que en junio tú no necesites
este programa porque tus ventas aumentaron. Lo mismo en julio. Entonces, no es que cuando tú radiques la primera vez el formulario, ya automáticamente te van a conceder los 3 meses de aquí en adelante y tú vas a esperar a que en la nómina o en la cuenta de tu empresa aparezca la plata de los 3 meses. No. Todos los meses lo debes solicitar y todos los meses debes demostrar que estás, pues que tienes una reducción del 20% en tus ventas. Entonces, es algo que se debe estar haciendo. Y otro de los requisitos es que no haya, o sea, por ejemplo, si tú lo solicitaste ahora en mayo, que no hayas tenido que haber devuelto ese dinero porque de pronto tú no cumplías con los requisitos. Entonces, ahí nos explica, no hayan estado obligadas a restituir el aporte. Cada uno de los meses debemos cumplir con todos estos requisitos que vemos aquí. Entonces, ¿cómo demostramos esa disminución del 20%? Como les decía, no está establecido todavía en el decreto, es un comunicado que hizo el ministro de Hacienda e incluso podría de pronto en este tiempo ser modificado, aunque creeríamos que no, porque este decreto está como muy de ejecución muy inmediato, ¿sí? Fue expedido ahorita en mayo, el 6 de mayo, y nos dice que en mayo mismo debemos presentar la primera solicitud. Habla, en el comunicado del ministro nos dice que el 18 de mayo debe quedar listo un formulario específico que está haciendo la UGPP para unificar todas las solicitudes y que el dinero se devolvería en la última semana de abril, perdón, de mayo, para que tengamos esa fecha presente, ¿no? La solicitud la hacemos ahora mismo en mayo y a final de mayo ya tendríamos ese primer aporte. Entonces, ¿cómo se demuestra la disminución del 20%? Cuando tú demuestras a través de unos certificados de los contadores, que lo vamos a ver, que tus ventas se han reducido frente al mes de abril del año 2019. Para las empresas que se crearon después de abril de 2019, se va a comparar con los ingresos de enero y febrero de este año, ¿sí? O sea, dice así la norma cuando el COVID no estaba en el país. Entonces, para las empresas creadas después de abril de 2019, los ingresos se demuestra la disminución comparándolos con las ventas de enero y febrero de 2020. Entonces, la certificación tiene que venir del contador o del revisor fiscal que valide efectivamente que hubo esa reducción. Las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal lo tienen que hacer con este. Y las empresas que no, pues lo pueden hacer a través de contador. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo ha ido quedando claro. Pueden ir haciendo sus preguntas vía chat, que las podemos leer al final, o en algún momento, pues yo puedo ir leyendo preguntas que ustedes vayan teniendo. Entonces, ahí en el chat pueden ir haciendo sus preguntas. Bueno, entonces continuamos con estos requisitos que nos dice la norma. Bueno, otros requisitos, entidades sin ánimo de lucro también pueden acceder a esto, ellos deben aportar el registro único tributario. Es importante, y otro de los requisitos es que las empresas, por supuesto, deben tener una cuenta de ahorros o corriente en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Esto hoy en día no es problema porque igual para crear una empresa no necesariamente tenemos que abrir una cuenta. Eso es muy importante porque en el mismo banco donde tienes la cuenta, ahí es donde vas a hacer la solicitud. Si tu cuenta la tienes en el Banco Colombia, ahí vas a hacer la solicitud para acceder a este programa. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes no podrán acceder a este programa? Las empresas que tengan, cuya participación de la nación o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50%. Incluso, quienes también pueden acceder a este programa, aquellas empresas que hayan accedido a las líneas de crédito de nómina garantizadas por el Fondo Nacional de Garantía. Estas empresas también pueden solicitar este programa PAEF, ¿sí? Pero lo que reciban no puede ser superior al valor del salario, porque, ojo, todos están recibiendo el 40%, estas empresas también 40%, pero adicionalmente han recibido una línea de crédito del Fondo Nacional de Garantía, entonces no pueden, la sumatoria del crédito y de este apoyo del gobierno, de este subsidio de nómina, no puede superar el 100% de la nómina. Si lo llega a superar, deben devolver estos dineros para evitar tener inconvenientes, sanciones con la UGPP.
Bueno, entonces, ¿cuál es la destinación de estos recursos? Y esto es súper importante. El pago exclusivo de los salarios por el número de trabajadores informados, ¿sí? Entonces, el dinero que se reciba se debe destinar exclusivamente para el pago de la nómina. No se puede pagar créditos con estos dineros. Estos recursos son inembargables, aunque sí se puede hacer descuentos a los trabajadores que tengan de pronto alguna deuda pendiente con la empresa o todos esos rubros que se pueden descontar a los trabajadores se puede seguir haciendo. Uno de los requisitos también, y bueno, lo vamos a ver acá. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la solicitud? Ante la instancia en la que tengan la cuenta de la empresa, la solicitud firmada por el representante legal, o sea, esta es la forma, ¿no? El procedimiento, el aspecto formal de cómo ustedes van a radicar esa solicitud. Me voy a volver un momentico aquí para mostrarles, perdón, está aquí en el decreto que nos dice cuáles son los beneficiarios, que ya los estábamos viendo, y cuál es la cuantía del aporte. Que igual ahorita lo vamos a ver acá. Pero entonces estamos viendo aquí los procedimientos. Es muy importante esta parte, que también lo vamos a ver ahí, el número de empleados formales que se mantendrá en el mes, porque no se puede hacer despido de esos trabajadores por los cuales estamos pidiendo el beneficio, no se pueden luego despedir. O sea, en la planilla no puede haber una novedad de retiro del trabajador o que haya entrado en licencia no remunerada, o sea, nada de eso se puede hacer. Por eso es muy importante que antes de ustedes acceder a este recurso, realmente revisen si van a poder asumir, ¿no? Porque esto es un subsidio apenas del 40%. Pero es importante que ustedes revisen si van a poder acceder y van a poder seguir sosteniendo toda la nómina con este recurso. Hay que sacar esas cuentas. Entonces, la cuantía del aporte es el 40% del valor del salario mínimo mensual vigente. Eso es lo que nos van a dar, aproximadamente 350.000 pesos. La norma dice hasta el 40%. Puede ser que no llegue al 40%, aunque lo que se ha expresado es que sí. Sin embargo, como abogados, nosotros siempre vemos como esos tecnicismos y esta palabra hasta, eventualmente podrían decir que puede ser un menor el subsidio, pero pues lo que el gobierno ha dicho es, la intención es el 40%. Entonces, ¿cuáles son los empleados que podemos cubrir aquí con este subsidio? Que esto es súper importante. Lo voy a agrandar aquí un poquito. Se entenderá que el número de empleados es el menor valor entre esos empleados que tenemos reportados en la planilla durante el mes de febrero, ¿sí? O el número de empleados que nosotros estemos diciendo que vamos a cubrir con el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que voy a cubrir con el programa ahora en mayo, por ejemplo, que yo voy a ingresar, en junio, que yo ahora en mayo ingresé 10 trabajadores. Pero si en la planilla de febrero yo nada más tenía registrados 5 trabajadores, entonces sobre esos es lo que me van a dar el subsidio. O sea, el menor número entre el número de empleados reportados en la planilla de febrero y lo que de aquí en adelante yo diga que voy a incluir o que voy a agregar. ¿Por qué esta es la forma que se ha determinado para medir esto? Porque durante el mes de marzo y abril ya han despedido a muchos trabajadores, ¿sí? Ya han sido despedidos, entonces por eso se está teniendo en cuenta la planilla de febrero. Entonces, así yo diga ahora que voy a contratar más, es lo que me van a tener en cuenta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque para el número de trabajadores que nosotros accedamos al beneficio mes a mes, debemos mantenerlos en la empresa y no podemos despedirlos, porque en ese caso estaremos incurriendo en las sanciones establecidas también por el mismo decreto que van a poder ser impuestas posteriormente por la UGPP con base en el estatuto tributario. Entonces seguimos con el procedimiento. Lo vamos a hacer ante el banco donde tenemos registrada la cuenta. La solicitud va a ser firmada por el representante legal. Debemos aportar el certificado de existencia y representación legal. Lo podemos hacer solamente
por los meses de mayo, junio y julio, así que, ojo, si tú en mayo no haces la solicitud, en junio no la puedes hacer, la de mayo, ¿no? Cada vez que se solicite, se debe hacer el mismo trámite nuevamente. Esto ya lo habíamos dicho, pero a los que van llegando también es importante que lo escuchen. No es que cuando tú radiques en mayo ya te va a llegar los 3 meses siguientes. No, cada mes debes radicar la solicitud. Y los bancos deben verificar la identidad y calidad de quien hace la solicitud. Lo debe hacer el representante legal. Pero entonces, los bancos van a verificar esta identidad. ¿Cómo lo van a hacer? No lo dice el decreto, porque como en este momento está restringido el ingreso presencial a muchos bancos, vamos a ver cómo se va a manejar este tema. Recordemos, y les decía hace un rato, a partir del 18 de mayo, ya la UGPP debería tener listo el formulario que van a implementar todos los bancos. Entonces, también dice el mismo decreto que lo ideal es que esto se haga por medios electrónicos, pero pues no sabemos cómo va a ser realmente, porque aquí nos habla de una verificación de identidad. Tendría que haber firma electrónica, ya sería una cosa más complicada. Entonces, probablemente sea presencial, pero vamos a ver, no me imagino la aglomeración de personas en los bancos entonces la próxima semana, ¿no? Esperemos que no sea así, que puedan manejar todo también de forma virtual. Listo, entonces, ¿cómo se hace la solicitud? Seguimos con estos requisitos. El contador de la empresa o el revisor fiscal, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, debe certificar el número de empleados formales que se van a mantener. Fíjense que la norma dice que se mantendrán en el mes correspondiente. Esos empleados no se pueden despedir, ni licencia no remunerada, ni suspender contratos laborales, ni nada de eso. Porque el dinero que estamos solicitando es para el pago de la nómina de esos trabajadores. ¿Listo? El contador también debe certificar la disminución de ingresos de mínimo el 20%. ¿Respecto de qué? Ya habíamos dicho, respecto de abril del 2019. Esa es la referencia que se va a tener en cuenta para verificar esa disminución de ingresos. El tercer punto aquí que debe certificar el contador es que los recursos solicitados y efectivamente recibidos sean única y exclusivamente destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario. Decíamos que con este dinero no se pueden pagar los créditos, son cuentas que no se pueden embargar, sino dedicarlos exclusivamente a esto. Y lo cuarto es que cuando la solicitud se haga por segunda vez o tercera vez, en ese momento el contador debe certificar también que los dineros que se recibieron antes fueron utilizados para el pago de los trabajadores, o sea, que efectivamente se le dio ese uso. Entonces aquí la labor del contador es muy importante para también ser un veedor que los recursos sean utilizados para mantener a esos trabajadores, que no vaya a haber fraude de pronto, empresas que ya hayan despedido a sus trabajadores y que usen la nómina o la planilla de Seguridad Social de febrero para acceder a estos recursos, porque realmente el tema va a ser o es muy delicado, porque les recuerdo lo que decía al principio, son recursos del Estado, ¿sí? Son dineros públicos. Entonces, el control obviamente es mucho mayor y las consecuencias son incluso penales y también administrativas. Entonces, hay algunos aspectos que están pendientes por reglamentar, pero como todo ha sido tan rápido, puede ser a través de un comunicado o de no sé, como lo está haciendo hoy en día el gobierno, que todo es por redes sociales también y las alocuciones presidenciales. Entonces, está pendiente definir los periodos y plazos para el cumplimiento de los requisitos, aunque como les había dicho, pues ya tenemos una información del mismo ministro diciendo que aproximadamente el 18 de mayo ya debería estar listo el formulario unificado. Y está pendiente por también definir muy bien esos ingresos inferiores al 20% si realmente se van a demostrar simplemente con las ventas del 2019 y qué documentos son necesarios para demostrar esas ventas. Tampoco eso se ha dicho. Simplemente que lo debe certificar el contador y ya. Listo. Entonces, pues ya para continuar, ir finalizando con este tema de los aportes PAEF para darles espacio a preguntas. Entonces, ¿en qué casos debemos hacer devolución de los aportes? Y es muy importante, o sea, si nosotros por error
o de pronto no se cumplía alguno de los requisitos y aún así se solicitó, estos dineros se deben devolver. Cuando no los hemos usado para el pago de estos salarios, cuando no se cumple con los requisitos, cuando hay falsedad en esos documentos y cuando el beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior al efectivamente utilizado. Hablábamos de esas empresas que de pronto han solicitado una línea de crédito con cargo al fondo de garantías y además solicitaron este aporte PAEF. Entonces, en esos casos se debe hacer devolución de los aportes. Aquí el control de este programa lo va a hacer la UGPP. Eso es súper importante porque la UGPP es más cuchilla, creo yo, que la misma DIAN. Entonces, estos controles los van a hacer durante la labor de fiscalización del año 2021. O sea, este año puede ser que no pase nada, pero en el 2021 nos pueden llegar requerimientos para que demostremos que todo estaba en orden, porque aquí va a haber un cruce de información entre la DIAN y la UGPP. Obviamente la DIAN es la que va a recibir en el 2021 información de todo el consolidado de ventas de este año de las empresas, ¿no? Entonces va a poder cruzar esa información con la UGPP. Las entidades financieras también tienen que informar a la UGPP toda la documentación que han recibido y ellos son los encargados de verificar que el beneficiario no se haya postulado para el mismo aporte ante otras entidades bancarias. Hay empresas que tienen varios bancos. No pueden hacer la solicitud en dos bancos. Ojo que esto es súper importante porque puede hacer que incurramos en hechos fraudulentos, ¿no? Si tú lo solicitas en dos bancos donde tienen las cuentas, no lo puedes hacer. Debes escoger un solo banco donde vas a hacer la solicitud. Entonces, en caso que haya algún incumplimiento en la solicitud de alguno de los requisitos y no teníamos derecho a ese beneficio, la UGPP va a adelantar proceso de cobro coactivo con la imposición de las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario. Bueno, entonces, hasta aquí, en temas generales, ¿sí? Esta parte del PAEF. Brevemente, vamos voy a pasarles dos diapositivas más sobre los requisitos de las empresas para que hagamos una sola ronda de preguntas. Aquí ya estamos viendo varias preguntas. Voy a ir contestando dos, mientras que vamos avanzando al otro tema. Igual ahorita más adelante de pronto nos pueden solicitar y también podemos abrir el espacio de preguntas a través del micrófono. Entonces, por ejemplo, aquí nos pregunta, me indica en qué decreto comunicado el gobierno explica cómo determinar la variación de los ingresos. Carolina Cruz, muchas gracias por tu pregunta. Y nos pregunta si son ingresos operacionales, ingresos netos, ingresos brutos, ingresos totales o recaudos. Carolina, les decíamos al principio que es una de las cosas que el gobierno mismo debe reglamentar porque no lo dice este decreto, ¿sí? El decreto simplemente habla de reducción de los ingresos en el 20%. Un comunicado del ministro, así en redes sociales, en las alocuciones, él mencionó que se determinaría con el 20% respecto de abril de 2019. No dijeron más nada. Entonces, tú tienes razón en tu pregunta y por eso yo mencionaba en unas diapositivas anteriores que es algo que debe estar más claro, ¿no? Porque si lo tomamos solamente sobre las ventas, por ejemplo, pero entonces aquí cada quien lo va a determinar como quiera porque no está claramente establecido. Entonces ya vamos a ir a contestar todas sus preguntas, pero voy a terminar aquí con los requisitos para las empresas porque es un tema que también pues hemos anunciado en esta presentación y no quiero quedarles mal. Permítame un segundito que esto me pase. Ok, listo. Entonces, aquí nos vamos a demorar 5 minutitos más y contestamos las preguntas. Entonces, requisitos para reapertura de las empresas. Lo primero es pues que saber que nuestra empresa esté realmente autorizada por el gobierno y por todos los decretos que nos han precedido y que han ido autorizando las aperturas, ¿no? Inicialmente pues que estaba todo el tema de distribución de alimentos, de insumos, médicos y todo eso. Luego se activó el sector de construcción y manufactura y ahorita a partir del 11 de febrero tenemos 16 actividades que están habilitadas para reactivarse.
Sin embargo, pues que esta reactivación es paulatina porque también debe haber unos procedimientos. Sin embargo, pues debemos ir preparando nuestras empresas. Incluso si no estamos en esta lista que está aquí, que pues aclaro, no la hice yo, tiene otro autor, pues este diseño, ¿no? Porque el listado está en el decreto. Pero es importante pues que tengamos esto claro. Lo primero es saber tener el protocolo de bioseguridad establecido en la resolución 666 del 2000. Les voy a dejar por aquí un datico donde lo pueden encontrar. Encontré uno muy interesante que es una lista de chequeo que hizo el mismo ministerio. Permítanme que tengo aquí como varias cositas abiertas, pero aquí está. La lista de chequeo basada en la resolución 666 del 2000 es muy didáctica, pues muy práctica también de leer, tanto para los gerentes como las personas encargadas del tema de bioseguridad en la empresa. Es una lista de chequeo, como les digo, entonces nos trae todo lo que debemos hacer para cumplir con el protocolo de seguridad, que tiene varios capítulos, desde el lavado de manos, entonces ustedes deben verificar si en la empresa dispone de agua y jabón, bueno, todos estos requisitos, jornadas de desinfección de cada 3 horas, bueno, todo esto, técnicas de lavado de manos, los protocolos, bueno, elementos de protección personal, o sea, mascarillas, tapabocas, lo que cada empleado debe tener. Aquí tenemos en Virtualis, aprovecho y les cuento, tenemos todos estos protocolos implementados. Entonces tenemos alcohol para estar desinfectando nuestros computadores, los celulares, o sea, hacerlo todo el tiempo, el mantener gel antibacterial también en cada persona debe tener estos elementos en su puesto de trabajo. Entonces, esta resolución es muy detallado y la lista de chequeo nos ayuda mucho en eso. Entonces, quienes quieran también se la podemos enviar, sin embargo, pues la encuentra también en la página del ministerio, donde nos explica todo, cómo debe ser el distanciamiento, 2 metros, los avisos que se deben publicar en cada una de las áreas de la empresa, el visitantes, cómo se debe manejar, las zonas de alimentación, bueno, todo lo necesario para poder tener espacios seguros. Y por último, quiero mostrarles a quienes tienen sus empresas en Cartagena qué requisitos adicionales deben cumplir, porque además de estar habilitados por el gobierno nacional para trabajar, además de cumplir con este protocolo de bioseguridad, también debemos hacer un registro de nuestras empresas en Cartagena. Debemos mandar el protocolo de bioseguridad a este correo que ustedes ven aquí. Esto está publicado en la página de la alcaldía. Dice salud pública dadis@cartagena y dirección dadis@cartagena. Ahí debemos enviar el protocolo de bioseguridad. Y en la página de la alcaldía dice coronavirus.cartagena.gov.co. Ustedes van a encontrar aquí donde dice reactivación, ¿sí? Aquí fíjense en el panel, en la parte derecha, reactivación, registrar empresas. Les va a aparecer todo un formulario digital donde ustedes van a registrar su empresa y van a registrar a cada trabajador. Aquí dicen que usted está solicitando el registro de su empresa para poder iniciar actividades, que el registro por sí solo no indica que su empresa puede volver. Esta solicitud debe ser autorizada textualmente por los entes competentes. Descarguen el manual de registro para poder diligenciar este formulario, aunque realmente es muy intuitivo. Ustedes aquí en este formulario van a registrar la empresa y cada uno de sus trabajadores. Y les va a llegar un código de verificación aquí mismo de cada uno de sus trabajadores que ya quedaron registrados. Entonces, este es como el procedimiento para iniciar labores, aunque usted ya esté autorizado. Entonces, de esta manera, pues termino con la parte de presentación para que abramos el espacio de preguntas que ustedes nos han estado haciendo. Entonces, Gloria, no sé si quieres ayudarnos a leer, por favor, las preguntas. O si las voy leyendo yo. Bueno, si alguien también quiere solicitarnos la apertura de su micrófono, lo podemos hacer y nos hacen las preguntas también online. Entonces, aquí hay unas preguntas muy interesantes. Voy a irlas leyendo. Dicen, bueno, las dos primeras las contestamos. Por favor, explicar nuevamente lo de la planilla del mes de febrero. El beneficio solo es para los empleados reportar la planilla de febrero. Pues mira, en resumen, sí, porque a pesar que la norma nos está diciendo, sí,
Gloria, ¿quieres decir algo? Sí, vamos a dar paso a leer las preguntas. Como bien sabemos, ya se respondió la primera pregunta. Ok. Y ahora vamos con la pregunta de Listo. Carolina Pinzón Londoño. ¿Una institución de educación superior puede presentar la solicitud donde los ingresos por matrículas y convenios? ¿Dónde son los ingresos por matrículas y convenios? Gloria, te estoy escuchando entrecortado, ¿no? Entonces, si quieres, mientras recuperas un poquito el Wi-Fi y eso, voy a ir leyendo, listo. Entonces, mira, para explicar nuevamente lo de la planilla de febrero, les muestro aquí nuevamente el parágrafo 1 del artículo 3, que es donde nos dice: la cuantía del aporte que recibirán los beneficiarios del programa es el 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Ahí aprovecho para hacer una aclaración. Si un trabajador se gana 2 millones de pesos, ¿sí? No importa, lo que va a recibir la empresa es el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Lo mismo, si hay trabajadores que por esta época se han tenido que, de pronto se ha tenido que disminuir los horarios de trabajo, disminuir los salarios, tampoco importa. Ustedes igual van a recibir como subsidio el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, aquí nos dice la norma, ¿cuáles son los empleados a los que se les va a reconocer o se les va a dar esta cobertura? Nos dice aquí, el menor valor, ¿sí? El menor valor, o sea, el menor número entre el número de empleados reportados en la planilla fila del mes de febrero y el número al que hace referencia el 3.1, que es, no, vamos a ver aquí, este 3.1 es el número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal, que es lo que debe certificar el contador, ¿sí? ¿Qué pasa? El contador de pronto puede decir, o ustedes como empresa pueden decir, no, en junio yo había despedido unos trabajadores, pero en junio voy a contratar más trabajadores porque gracias a Dios me ha aumentado las ventas, porque hay empresas que han aumentado sus ventas. Entonces vamos a contratar ese personal que habíamos, o más personal, ¿no? Si en tu planilla en mes de febrero tenías 10 personas y ahora vas a contratar 20, solamente te van a cubrir 10. El menor valor entre la planilla de febrero y lo que tú estés declarando que vas a proteger. Así que debemos seguirnos por la planilla del mes de febrero, ¿sí? Y de todas maneras, si tú dices, si tu planilla de febrero dice 10 y tú estás certificando que vas a mantener esos 10, es porque es real, ¿no? O sea, tú debes demostrar, el contador tiene que certificar que durante el mes de mayo tienes esos 10 trabajadores y obviamente lo vas a tener que pagar la seguridad social de esos trabajadores en el mes de mayo. Debes reportar esos mismos 10 que estamos hablando, los que le estamos solicitando ese aporte. Entonces, bueno, no sé si ahí es claro. Seguimos entonces con las preguntas. Doctora Dice, Gloria, ¿me escucha bien? sí, Gloria, ahora sí. Ok, tenemos una pregunta de Carolina Pinzón Londoño que dice lo siguiente. ¿Una institución de educación superior puede presentar la solicitud donde los ingresos son por matrículas y convenios? Ok, entonces, a ver, con las instituciones de educación superior, obviamente también, sin embargo, yo pienso que es un caso muy particular, ¿sí? Y hay que evaluarlo bien, porque las instituciones de educación superior tienen sus ingresos, por ejemplo, en este año fueron a inicio de año, ¿no? Digamos, las que están en calendario A. Entonces, en ese momento todavía no había pandemia. Y las instituciones de educación superior en su planeación anual lo que hacen es distribuir los recursos también durante todo el año. Entonces, la facturación se hace es a principio de año, a pesar que en algunas el recaudo de pronto sea mensual. Una cosa es recaudo y otra cosa son las ventas efectivas, que es lo que realmente pues se refiere también el decreto, aunque antes habíamos contestado, no es claro si son por ingresos netos o si es por ventas. No ha sido claro, pero digamos, si es por ventas, las ventas de las instituciones de educación superior son a principio de año. ¿Dónde de pronto en este momento se va a ver una disminución? Calendario B.
por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes pueden demostrar que esas ventas, si de pronto han tenido ventas periódicas, porque no todas las instituciones son universidades, son colegios, de pronto hay otras que tienen ventas sí por cursos, por ejemplo, periódicos, en ese caso, tienen que demostrar que sus ventas sí se han visto afectadas. Pero en el tema de universidad creo que es un poco más complejo poder determinar esa disminución en los ingresos, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, Gloria. Tenemos una pregunta del señor Boris Vergara Soto. Claudia, una pregunta. Si una empresa es contratista y el contratante le reconoce 2 meses desde marzo y abril, ¿de todas maneras puede acceder al subsidio? Si una empresa es contratista y el contratante le reconoce 2 meses de marzo y abril, puede acceder al subsidio. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si de pronto, bueno, puede ser el caso de alguno de nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, que tienen contratos, efectivamente, y les han finalizado algunos contratos, de pronto nada más de contratos que se venían ejecutando, han pagado marzo y abril, pero después de mayo, junio en adelante, les han terminado los contratos. Eso implica una disminución de los ingresos. Ahora en mayo se va a presentar la solicitud con documentos de abril, o sea, de las ventas de abril. Estamos demostrando es que en abril nuestras ventas disminuyeron. Si tú no puedes demostrar que tus ventas en abril disminuyeron porque te las pagaron, por ejemplo, como no sé si entiendo esta pregunta así, entonces no podrías acogerte en mayo, pero de pronto en junio sí. Puede ser que en junio ya te han terminado algunos contratos y en junio puedes demostrar que en mayo no tuviste los ingresos que estabas esperando. Entonces, no sé si queda clara la pregunta y si más adelantico me la puedes aclarar, Boris, te la puedo contestar. Siguiente pregunta. Buenos días. Si la empresa está obligada a tener un revisor fiscal, ¿él es el que firma la certificación? Sí, así es. La norma lo que nos dice es eso. O sea, las empresas obligadas a tener revisor fiscal, él es el que debe firmar. Y las que no están obligadas a tener revisor fiscal, de todas maneras debe firmarlo un contador público. O sea, no lo puede hacer solamente el representante legal. El contador debe certificar la reducción de impuestos y cuántos empleados se va a proteger con esta medida, ¿sí? Aquí hay una pregunta muy interesante, Gloria, antes de Jennifer, antes de Luz también, la quiero leer. Dice, los practicantes en etapa productiva y un empleado en licencia de maternidad también pueden acceder al subsidio. Frente a la licencia de maternidad, sí, porque es una persona que es empleada de la empresa y a la que se le está dando esa remuneración. Aunque, perdón, corrijo ahí, licencia de maternidad, la EPS es la que está dando el subsidio, o perdón, es la que está pagando el salario de esa persona, ¿no? Así que pensaría que la licencia de maternidad no. Sin embargo, pues Jennifer, nos puedes escribir un correo, crivera@marrugorivera.com y te lo aclaramos, pero esto es un subsidio para aquellos que no pueden pagar la nómina porque la están sacando de su bolsillo. La licencia de maternidad te la paga la EPS. Para los practicantes en etapa productiva, si como empresa tú le estás pagando, le estás pagando su salario mínimo o incluso si lo tienes reportado en la planilla con el ingreso base de cotización del salario mínimo, tú puedes solicitar el subsidio también para practicantes. O sea, aquí no nos define la norma a qué trabajadores le podemos solicitar, o sea, si son practicantes o si no determina nada de eso, simplemente te está diciendo que es para aquellos que están reportados en la planilla del mes de febrero. Los practicantes, si tú lo tienes con el ingreso base de cotización de un salario mínimo, también lo podrías hacer, ¿sí? Incluso, bueno, como te digo, el tema de licencia de maternidad habría que revisarlo, pero pues como nos está hablando de número de trabajadores, pensaría que sí, aunque tú ese dinero lo pudieras usar para cubrir el salario de otros trabajadores también dentro de la empresa. ¿Ok? Listo, Gloria, seguimos. Siguiente pregunta. Si en el mes de abril y mayo de 2020 han renunciado empleados, ¿se puede solicitar el auxilio por los empleados que quedan?
A ver, esta norma también busca que haya un equilibrio, o sea, los empleados que tú estás solicitando en la planilla de febrero, pues deben ser los mismos que tú estás, el mismo número, porque habla de número, que tú estás reportando en mayo y junio. Sí, eso es claro también en esta norma, o sea, no puedes reportar retiros, ni licencias no remuneradas, ni suspensiones de contrato en la planilla. Entonces, debes reportar el mismo número de trabajadores a los que estás solicitando ese subsidio, porque eso es lo que va a certificar el contador, que tú vas a mantener esos puestos de trabajo. No tiene que ser la misma persona, ¿sí? Pueden ser otras personas, pero vas a mantener el mismo número de trabajadores, ¿ya? Entonces, puede que sean diferentes, de pronto esos renunciaron, tienes otros, contrataste otros, pero vas a mantener un número de empleos, independientemente de que no sean los mismos. Y en ese caso, pues, la respuesta anterior tendría que ser la misma. O sea, si tienes registrados practicantes y personas con licencia de maternidad, pero están registrados en la planilla, son trabajadores de la empresa y te cuenta para los puestos de trabajo que tú vas a mantener en los meses siguientes. ¿Cómo te van a verificar si tú los mantuviste? Te lo van a verificar con las planillas de los meses de mayo, junio y julio. ¿Ok? Listo. Siguiente pregunta. Doctora, buen día. La ayuda del 40% que otorgará el gobierno se entendería como un préstamo a las empresas. En caso de ser así, ¿cómo pagará la empresa dicho dinero al Estado? Ok. Este subsidio o este aporte del 40% no es un préstamo, es un aporte que el gobierno está haciendo, es regalado, no lo tenemos que devolver, no es un préstamo. Y esa es la razón, y también contesto otra pregunta que nos estaban haciendo aquí, si este subsidio puede ser negado, sí puede ser negado, porque precisamente es un regalo, es un subsidio, es un aporte que el gobierno va a hacer, lo puede negar si no cumplimos con los requisitos, o incluso después de haberlo solicitado y después de haber recibido la plata, te pueden pedir que tú lo devuelvas si la UGPP demuestra que tú no mantuviste los mismos empleos que prometiste mantener, ¿ya? Tenías 10 trabajadores, tú pediste 10 y no mantuviste 10, sino que reportaste en la planilla nada más 5 trabajadores. O incluso, reportaste en la planilla los 10 para quedarnos con la plata, aunque tampoco es mucha la diferencia. Una planilla paga 200.000 pesos y va a recibir 350. Sin embargo, de todo se ve, ¿sí? De todo se ve. Y tú recibiste el dinero, pero no tenías esos trabajadores y la UGPP logra determinar que eso fue así, te van a pedir la devolución del dinero, te van a imponer multas, te van a imponer intereses moratorios. Entonces, es muy importante por eso quienes vayan a solicitar este subsidio, no hacerlo porque sí, sino verificar el cumplimiento de requisitos y que realmente vayan a mantener estos puestos de trabajo. Que no vayan a ser luego despedidas estas personas porque durante estos 3 meses que tú hagas la solicitud, si la hacen mensual, es como si tuvieran una protección, ese número de trabajadores, ¿sí? Que tienes en la empresa. Listo, seguimos. ¿Dónde puedo conseguir el documento con la lista de chequeo? ¿Qué ministerio? El Ministerio de Salud lo tiene en su página. Espérame, aquí miro dónde lo tengo yo, porque lo miré ahorita en internet. Sí, el Ministerio de Salud lo tiene, es un PDF, lo puedes buscar en Google o pues también lo puedes escribir y nosotros te lo podemos enviar, si quieres. Al correo se lo regalamos a todos, crivera@marrugorivera.com para las preguntas que de pronto tengan y que no hayan podido ser solucionadas aquí. Siguiente pregunta. María Elizabeth pregunta, buen día, gracias por la conferencia. Se anunció que el subsidio sería depositado en la cuenta de los empleados. Entonces, ¿cómo recibe la empresa el subsidio por la nómina? ¿Acaso debe descontar a los empleados de su sueldo total el 40% de salario mínimo legal que reciben como subsidio o definitivamente serán depositados los recursos en cuenta de las empresas? El dinero va a ser depositado en la cuenta de la empresa, ¿sí? El decreto nos habla claramente de esto, la empresa debe tener una cuenta en un banco y en ese mismo banco va a hacer la solicitud y el dinero va a ser depositado en su cuenta y la empresa le paga a sus trabajadores. O sea, no,
O sea, ahí no hay ningún rollo. Incluso, como les decía antes, si es necesario hacer descuentos a los trabajadores porque tenían deudas con la empresa y ellos tenían aprobado por escrito estos descuentos por nómina, lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, lo importante es, y lo que la norma dice, no es que le vamos a aprovechar que nos llegó la plata y le vamos a transferir al banco por cuotas que le debemos de préstamos de la empresa. No, o sea, el dinero es para pago de nómina. ¿Cómo lo demuestro? Pagando la nómina, simplemente, ¿sí? Y habiendo mantenido los puestos de trabajo que prometí que iba a mantener. Siguiente pregunta. Para la solicitud de mayo se debe demostrar que los ingresos de abril de 2020 disminuyeron respecto a abril de 2019 20%. Así es así, exacto. Ahorita en mayo vamos a presentar la solicitud con los ingresos de abril, que es el dato que ya tenemos, respecto de abril de 2019. Ahora, en junio, ¿qué vamos a presentar? Los ingresos de mayo respecto de abril de 2019. Y en julio, ¿qué vamos a presentar? La disminución de ingresos de junio respecto de los ingresos de abril de 2019. O sea, se sigue usando siempre como referencia a abril de 2019, según el comunicado del ministro. Vuelvo y digo, esta partecita no está en el decreto. Esto fue una comunicación del ministro. Puede reglamentarlo posteriormente diciendo que vamos a demostrar es con mayo, junio con junio y julio con julio. No sé si enredé un poquito el tema, pero es porque no hay claridad por parte del Ministerio de Hacienda sobre este tema. Entonces, bueno, por ahora pues nos han dicho abril de 2019, que es para mayo, que es lo que vamos a solicitar ahora. Siguiente pregunta. Sandra Herrera. ¿Los documentos y certificaciones se deben presentar al banco en físico o hay alguna disposición o formal? Lo que dice el decreto es que la UGPP va a expedir un formulario unificado, ¿sí? Entonces, los bancos están esperando que llegue ese formulario para poder implementar todo este procedimiento. Entonces, va a haber un formulario. Ahora, lo que no sabemos en este momento es si el trámite va a ser virtual o si va a ser presencial. Si fuera presencial, pues iría en contra de todo lo que el gobierno está haciendo en todos los sectores y es evitar aglomeraciones de personas, ¿no? O sea, lo lógico es que fuera virtual, pero también el decreto dejó establecido que los bancos deben verificar la calidad y la identidad del solicitante, y eso dificulta un poco el tema virtual, porque ahí tendrían que tener un sistema de firma digital o algo por el estilo. Sin embargo, bueno, también puede ser que firmemos los documentos virtualmente y los bancos puedan verificar con la firma registrada del representante legal que realmente él es quien está presentando la solicitud, que ellos también tienen ese sistema. El caso es que va a haber un formulario, todavía no se sabe si el procedimiento va a ser virtual o si va a ser presencial. A partir del 18 de mayo, pues, por lo que anunció el gobierno, ya tendríamos claridad sobre este procedimiento. Aquí tenemos otra pregunta de parte de María Elizabeth Ramírez Gómez. Sin embargo, trata sobre los puntos de comparación que se deben hacer entre la disminución de ingresos. Sin embargo, la voy a leer, pero ya considero que está respondida. Para la solicitud de junio se demuestra la disminución en los ingresos entre mayo de 2019 y mayo de 2020, y para la solicitud de julio estaría comparando ingresos de junio de 2019 y 2020. ¿Sigue con base en los ingresos comparativos entre abril de 2019 y 2020? Exacto, lo hemos dicho, pero es el tema más complejo, y sé que de pronto es como, o sea, se necesita mucha más claridad. María Elizabeth, en este momento te digo, lo único que ha dicho el gobierno es que para la solicitud que vamos a presentar ahora se debe tener en cuenta los ingresos de abril de 2019. Las empresas que fueron constituidas después de abril van a tener en cuenta los ingresos de enero y febrero de 2020. Entonces, no han dicho nada más, no sabemos si de pronto ahora en junio digan que se van a tener como base los comparativos de los ingresos de mayo de 2019. No lo han dicho. Listo, entonces ahí sí nos toca esperar. Era una de las cositas que les decíamos en la diapositiva, que todavía falta como por seguir reglamentando. Sin embargo, hasta ahora han dicho abril de 2019 y no por decreto,
Por eso no te puedo decir que así va a quedar, sino que lo mencionó el ministro. ¿Listo? Siguiente pregunta. Boris Vergara Soto pregunta, Claudia, para aclarar la pregunta, el contratista suministra personal a una multinacional y ella decide que le va a reconocer 2 meses en calidad de ayuda. Por este hecho, el contratista, a pesar de haber recibido el beneficio, lo inhabilita para recibir estos meses que recibieron. A ver, entonces, el contratista suministra personal a una multinacional y ella decide que le va a reconocer 2 meses en calidad de ayuda por este hecho. El contratista, a pesar de haber recibido el beneficio, lo inhabilita para recibir en esos meses que recibieron. No lo inhabilita porque, o sea, esto fue un acuerdo privado, por lo que entiendo aquí, entre una multinacional y un contratista que le suministra personal. No lo inhabilita para recibir el subsidio del Estado porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ya tendría que mirar internamente este contratista con la multinacional, si de pronto la multinacional le va a pedir devolución de los dineros que ya le dio, pero no creo. O sea, finalmente esto se trata de que las empresas no solamente estamos necesitando ayuda con los trabajadores, sino con muchas cosas más. O sea, los gastos administrativos, las ventas disminuyeron y los arrendamientos para las empresas que están en locales arrendados no han disminuido. En la gran mayoría, solo algunos arrendadores lo han hecho, pero la mayoría no. Entonces, digamos que son recursos que son necesarios para muchas cosas, ¿no? Y para seguir manteniendo esos empleos, pero la norma no lo inhabilita, ¿no? Siguiente Bueno, pregunta. Buenos días, doctora. ¿Físicamente este auxilio o beneficio se debe manejar como ingreso para la compañía? fiscalmente, pues mira, no soy contadora, ¿sí? Y la verdad, pues no te podría decir específicamente cómo manejar este ingreso, pero pensaría ya, o sea, como abogada, pienso, no debería ir a un ingreso, no sé qué otra cuenta puedan usar para manejar de pronto subsidios o aportes, ¿no? Pero no es un ingreso que haya venido por una actividad operacional de la empresa y por la cual ahora tengamos que pagar impuestos. De hecho, pues el decreto nos dice que este subsidio está exento de 4 por mil, entonces pensaría que no tienes que meterlo en la cuenta de ingresos, pero no sé en qué otra cuenta lo puedas meter. Como ingresos no operacionales, pensaría yo. No sé. Sandra Herrera pregunta, si se incrementa el número de empleados, ya que se han, perdón, si se incrementa el número de empleados, ya que se han tenido que reemplazar a algunas personas por estar dentro de la población en riesgo, por ejemplo, enfermedad, reumatología o edad mayor de 60 años, ¿se pierde el subsidio por este nuevo empleado? Se incrementa el número de empleados, ya que algunos se han tenido que reemplazar. Mira, ahí volvemos como a lo que nos establece la norma. El subsidio es para el menor valor entre la planilla de febrero y los empleados que estemos diciendo que vamos a proteger. Si tuviste que incrementar el número de tus empleados ahora en mayo, junio, julio, respecto de febrero, no te van a reconocer un subsidio por esos empleados nuevos o ese número adicional al número que tienes en la planilla de febrero. Sin embargo, ya es un auxilio, o sea, ya es un beneficio que estamos recibiendo que te va a permitir cubrir a estos nuevos empleados que estamos teniendo y que, bueno, gracias a Dios, haya empresas que hayan podido aumentar el número de trabajadores. Pero vuelvo y les explico, lo que se va a tener en cuenta es la planilla del mes de febrero. Entonces, si los empleados aumentan de ese número no se tiene en cuenta. Siguiente pregunta de Sandra Herrera. Si se incrementa el número de empleados, no, esa ya fue leída. Siguiente pregunta de María Elizabeth Ramírez Gómez. En caso de que la UGPP determine que no se cumplieron los requisitos para tener derecho al subsidio, ¿cuál sería la multa o sanciones? Por ejemplo, 200% de lo recibido. ¿Y qué intereses serían el porcentaje de deudas para deudas tributarias? Ok, entonces lo que la norma nos dice es, en caso que la UGPP determine que no se cumplieron los requisitos, te van a hacer
un proceso de cobro coactivo para que devuelvas ese dinero que recibiste como un proceso de devolución o de pago de lo no debido, ¿no? Entonces, y te van a imponer bueno, dice aquí intereses, porcentaje por deudas tributarias, sí. O sea, aquí los intereses son por deudas tributarias y es lo que está regulado en el estatuto tributario. O sea, las sanciones, el procedimiento, el cobro coactivo, la multa, los intereses son todo lo determinado por el estatuto tributario. Seguimos. Siguiente pregunta de parte de Luz Mary. ¿Es legal que una empresa baje sus trabajadores sobre el sueldo base un porcentaje de 25% por 2 meses haciendo firmar un contrato así? ¿Y qué pasa si el trabajador no está de acuerdo con este porcentaje? Bueno, entonces ya para finalizar con la sesión de preguntas, vamos a contestar esta de Luz Mary y contarles también antes que se vayan y no nos vamos a demorar cuál va a ser la conferencia la próxima semana, que también está súper interesante. Y bueno, siendo un tema jurídico, un tema laboral, Luz Mary, pero te lo voy a contestar de forma general. A ver, en épocas normales, en condiciones normales, ¿no? Igual el Código Sustantivo del Trabajo sigue rigiendo como hasta antes. No están permitidos los descuentos en ese valor si el trabajador sigue cumpliendo con las mismas funciones, con los mismos horarios, y digamos que en teoría no estarías obligado pues a aceptar ese porcentaje ni firmar ese otro sí. Sin embargo, pues son medidas que están tomando las empresas para no disminuir o para no tener que hacer los despidos, porque lo que estamos hablando es, las empresas no están teniendo los ingresos. Al principio les mostré las estadísticas, los ingresos de las empresas han disminuido muchísimo y es difícil mantener los trabajos o las posiciones de trabajo, esos puestos de trabajo, cuando no se tienen los ingresos. Entonces, son medidas que han tenido que tomar las empresas. Algunas han bajado el horario de pronto, lo que se puede negociar es eso, que tú me vas a bajar el salario, pues bajemos también el horario y todo. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de ser solidarios unos con otros, también empleadores con trabajadores, y viceversa también, para que juntos podamos salir de esta crisis, porque tú puedes decir, bueno, yo no acepto eso, voy y demando, pero pues creo que se trata de que entre todos podamos ponernos de acuerdo para salir adelante y superar esta crisis que pues está teniendo todo el mundo, ¿no? No es una sola empresa, es todo el mundo. Entonces, la invitación es a ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, queremos invitarlos, aquí nos está mostrando Gloria, la conferencia de la próxima semana va a ser a las 3 de la tarde, el próximo jueves, 8 principios infalibles para vender más en redes sociales, por el señor Gustavo Uribe, que es CEO de Pixeles, asesor de social media, para que sus empresas también, no importa qué sector sea, puedan vender más, aumentar sus ingresos a través de las ventas por redes sociales. Entonces, esperamos que esta conferencia pues haya realmente llenado sus expectativas, haya cubierto pues todas estas inquietudes que ustedes tienen sobre este tema. Mi correo se los envía aquí en el chat, crivera@marruborrivera.com. Pueden enviarme las consultas, las dudas que tengan. Y bueno, con mucho gusto se las atenderemos. Les agradecemos muchísimo a todos quienes hoy nos acompañaron y los esperamos entonces en una próxima sesión. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo. Chao.